a nuestra vida. Nos Amén, quedamos en su Señor. presencia. Amén y amén. Amén. Siéntese, por favor. Estamos empeñados, cada uno de nosotros, en una nueva versión para el Señor. Y venimos mirando realmente nuestro corazón si estamos hablando verdad. Y cuando nosotros miramos nuestro caminar diario, nuestra vida pública y nuestra vida privada, tenemos que ver que deben ser iguales. Ninguno de nosotros podemos ser unos en casa, otros en el trabajo y otros en la calle. Lo que está en tu corazón y lo que es tu vida deberían ser la misma cosa. Me gustaría que todo el mundo sepa acerca de esta decisión que estoy tomando. Ten presente que, aunque se puede engañar a todo el mundo, no te puedes engañar a ti mismo. Y si violas tu propia conciencia, lo pagarás por ello. A veces sabemos que estamos a punto de hacer las cosas mal, o simplemente a veces las hacemos. Sabemos que no debemos hacerlo pensando, yo sé que estoy haciendo las cosas mal, pero voy a seguir adelante y hacerlo porque sé que Dios es un Dios que perdona. ¿Crees que haces algo que Él dice que está mal y que no hay consecuencias? Es que la advertencia viene porque Dios nos ama y no porque quiera impedir que te diviertas. Él sabe que hay consecuencias para cada decisión. Él sabe que cada mala decisión va dejando cicatrices en la vida. Por eso, cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos, ¿soy confiable? Si tú te miraras al espejo, ¿puedes decir, ¿soy confiable? Si realmente nos evaluáramos, podríamos decir, ¿somos confiables? De pronto no, de pronto no lo soy, pero no me preocupo porque tengo otras virtudes. Pues déjame decirte que todas las otras virtudes se vuelven inciertas. Y estamos hablando de algo importante. Y entonces deberíamos mirarnos si mi sí es sí y mi no es no. Y eso sería bueno tenerlo en cuenta, porque muchas veces en nuestro caminar diario se va perdiendo la integridad. Porque la integridad es una línea equivocada que hace peligrar todos los otros valores y menoscaba todas las relaciones. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando se pierde la integridad, se va a menoscabar toda relación. No hay nada más triste como perder la confianza. No hay nada más difícil de recuperar como recuperar la confianza. Miren, depende en la confianza de lo que la otra persona dice que es fidedigno y que lo que hace es confiable. No por nada el enemigo es denominado el padre de la mentira, el más grande tramposo. Pero a veces hasta a él se le quiere hacer trampa. En cambio, Dios es el que es confiable, en quien todos podemos ir y confiar. ¿Y sabes qué? La integridad
puede ser la posesión más preciosa que tengo, porque la integridad me hace llegar a Dios, pero su violación nos puede llevar a la más grande pérdida, porque lo más triste es caminar sin que ni siquiera tú puedas confiar en ti. Y por eso muchas veces una cosa es lo que queremos hacer y otra cosa es lo que hacemos. Podríamos ir al Salmo, capítulo 84, versículo 11. Porque el sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. A veces no nos damos cuenta, pero para Dios tiene mucho valor la integridad, siendo importante para nosotros para obtener su favor y grandes bendiciones para nuestra vida. Muchas veces oramos y sentimos que Dios no nos contesta a la oración. Y entonces decimos, estoy pidiendo dentro de la voluntad de Dios. Estoy orando juicioso, pero Dios no me escucha. Y cuando Dios mira el corazón que encuentra, una persona que no es íntegra. Miren, si vamos a ser sinceros, muchas veces nos sentimos que hemos nacido en la época equivocada. Tú tienes principios que ya se perdieron y tú amas cosas que en la actualidad no se valoran. Y no es porque hayas nacido en la época equivocada, es porque tú quieres seguir a Dios. Una joven en una fiesta y dice que es cristiana y todo el mundo le repele. ¿Por qué razón? Porque sabe que le han enseñado principios. Una cosa es lo que nos enseñan, otra cosa es lo que aplicamos. Eso es diferente. ¿Cuántas veces tú dices, soy cristiano, y la gente dice, uy, le lavaron el cerebro? ¿Por qué? Porque muchas cosas de las que estás viendo no las vas a aceptar en tu corazón. Pero ¿cuántas veces nosotros violamos nuestros principios por buscar la aceptación de los que nos rodean? Entonces tendríamos que mirar que la integridad significa una sola pieza. Entonces ya estamos hablando de lealtad, firmeza, rectitud, pureza. ¿Y qué nos dice la palabra? Que no debemos hacer lo que hace el mundo. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Cambia la integridad, la lealtad hacia Dios por la deslealtad. ¿Cuánto vale la palabra de hoy en día? Es triste. Pero si uno se pone a averiguar en su familia, los abuelos hacían negocio de palabra. No habían anticipos, no habían fiadores con finca raíz. No había nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque el sí era sí y el no era no. Había esa integridad en los abuelos que trataron de transmitirnos a nosotros y que nosotros aún muchas veces no entendemos por qué no ha sido transmitida a los jóvenes. Miren, hoy se miente, hoy se engaña, hoy se corrompe, hoy se traiciona, hoy se busca beneficios propios, sin importar si es esas expensas de otras personas. ¿Por qué nosotros no podemos ser como Daniel, hombre de verdadera convicción? Ese hombre que decidió no contaminarse, decidió apartarse para Dios, ganándose su favor. ¿Por qué tú no has sido capaz de taparle la boca de los leones, esos leones que te llegan a causa de tu fe? Esos leones
que buscan quebrantar los principios de Dios. ¿Acaso tú y yo como cristianos no debemos ser personas de una sola pieza en todas las áreas de nuestra vida? Qué terrible. Un cristiano que en la iglesia tiene una careta, en casa tiene otra, en el trabajo tiene otra, con los amigos tiene otra, dando como resultado esa falta de integridad. Difícilmente se ganará la confianza. Examínese en lugar de quejarse porque no le creen. Caminemos en integridad y busquemos gente íntegra para edificarnos, alejándonos de personas que sabemos de doble moral, doble cara, que nos arrastren y rompan sublime el cerco de protección, ese escudo que solo Dios nos da. No debemos hacer acepción de personas, pero debemos cuidarnos de aquellos que por todo se ofenden, que buscan que la iglesia debe adaptarse a ellos, que jamás se sienten parte del cuerpo, dividiendo y dañando la unidad. Son personas lastimadas que se sienten bien, pero que obran mal. Cuidémonos de aquellos individualistas que hacen acepción de personas y por la autosuficiencia no trabajan en equipo, que pueden llevar a desintegrar la unidad del cuerpo. Cuidémonos de aquellos asistentes pasivos sin compromiso con el cuerpo, no abandonan su zona de confort, que llaman la atención a expensas de otros, que le roban la gloria a Dios y no se preocupan de su crecimiento, ni mucho menos del prójimo. Cuidémonos de aquellos que andan cazando errores en la entrada, en el orden, en lo que están, en lo que no están, a tal punto que contaminan el ambiente. No participan por estar evaluando en lugar de evaluarse. Cuidémonos de aquellos que todo lo suponen, siempre andan bien por encima de los demás, no se someten a la palabra, no rinden cuentas, andan en sus propios conceptos por encima de Dios y se ofenden cuando sienten corrección en la prédica o en la conversación con los demás. Cuidémonos de aquellos que quieren imponer el modo de pensar o operar, demostrando rebeldía, manifestando que se debería hacer como ellos dicen. Todo lo saben, todo lo podían hacer mejor, creando dudas, confusión, división y hasta murmuración. Hablando mal de todos, de las autoridades en la casa, en el trabajo, porque como nada les parece, nada aprenden, porque todos ya lo saben de antemano. ¿Por qué no vamos a Proverbios capítulo 10, versículos 9 y 10? Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Quien guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz. Cada uno de nosotros debemos trabajar por la unidad. Cada uno de nosotros valorando la sangre de Cristo derramada en la cruz. Hemos tenido hoy una distorsión grande. Olvidamos que imagen es lo que las personas piensan que somos, pero integridad es mostrarnos cómo realmente somos. Muchos se preocupan por la imagen, pocos se preocupan por la integridad. Es que la integridad se demuestra a través de nuestro testimonio, nuestro comportamiento. Muchos se van detrás de la imagen y después se quejan porque realmente no le conocieron. ¿Cuántas veces por alcanzar los objetivos no se mira el camino escogido para alcanzarlo, ni a quién se pisoteó por llegar con tal de acortar los procesos? Caminando a nuestra manera, dejándonos guiar por los impulsos y deseos, no fijándonos en los principios y valores. Proverbios capítulo 11, versículo 3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos.
¿Tú te has evaluado si estás enfocado en Dios? ¿Tú te has evaluado si realmente estás caminando en el camino del Señor? ¿Conocemos los conceptos correctos del carácter de Dios? Evalúate. Evalúate si cada día buscas la presencia de Dios como prioridad. Si tienes claro la obligación que tienes hacia Dios, esto te dará un verdadero temor de Dios. Si tuviéramos claro la santidad de Dios y lo que aborrece Dios, es decir, el pecado en todas nuestras acciones y en nuestros pensamientos, el temor de Dios influenciaría más que el mundo y regularía toda nuestra conducta y todo nuestro hablar. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. A fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. ¿Y por qué no vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabes qué? Que en el caminar diario se ha olvidado que fuimos blanco de la ira de Dios, pero que a causa del amor y sacrificio hoy somos aceptos en el amado. Según Efesios 1:6. Un amor que toca cada área de nuestra vida, haciéndonos cada día mejores, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué es? Para la alabanza de la gloria de su gracia. En ninguna parte de la palabra encontrará para mi gloria, sino para la gloria del Señor. Por eso deberíamos evaluarnos si realmente deseamos vivir en el amor de Dios, si anhelamos en todo momento su presencia, su palabra. Y entonces podríamos ir al Salmo 42, versículo 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿O por qué no nos miramos con respecto al Salmo 63:1? Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Realmente el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, tenemos ese anhelo por glorificar su nombre en cada paso en el caminar diario y en todo agradarle. ¿Nos hemos evaluado lo que Pablo nos dice por medio de Timoteo? Pablo dice, ejercítate. Timoteo mismo es el primer responsable para el progreso de su integridad. Él no debía descansar simplemente en el Señor para conseguir el crecimiento y relajarse, aunque sí era el comienzo de todo. Al igual que Timoteo, se debe comprender que cada uno de nosotros debemos ejercitarnos basados en el poder del Espíritu dentro de cada uno. Tú y yo debemos ejercitarnos y crecer en la integridad. ¿Cuántas veces somos disciplinados en nuestro estudio o trabajo, pero le pedimos al Señor que sea Él quien nos haga íntegros y maduros? ¿Y por qué no nos miramos un poquito más allá y vemos si hemos crecido en la vida espiritual como esa meta de cada uno de nosotros? Y muchos hablan del crecimiento espiritual y se les olvida que debe hacerse diariamente viviendo la vida que honre el nombre de Dios.
Y no es que todos seamos corrompidos, no. Uno que otro. ¿Dónde está el problema? Que nos quedamos callados ante la corrupción. Yo sé que allá roban. Y muchas veces somos tan culpables los que hacen como los que dejamos hacer. Pastor, pero es que yo no puedo salir a pelear. Yo no te estoy mandando a pelear, yo te estoy mandando a orar. Porque el Señor dice que oremos sin cesar. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que hoy en día uno mira hacia afuera y ve la corrupción. Mira en el barrio y ve la corrupción. Pero no mira en su casa quién ha traído corrupción. ¿Y cómo empieza la corrupción? Sencilla. Yo le doy para las 11 si usted no dice que yo llegué tarde. ¿Eso no es corrupción? No. No le cuente a su mamá. Si tenemos que escondernos, no es corrupción. No estamos corrompiendo nuestro corazón. Pero nuestro sí es sí, pero nuestro actuar es no. Miren, muchas veces en nuestro caminar diario nos olvidamos del compromiso, como si el verdadero compromiso fuera en el templo y no en el caminar diario. Y a veces no nos damos cuenta que este concepto se repite una y otra vez en toda la Biblia. Miremos Salmo 63:1. Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta sin agua. O podemos ir a Jeremías capítulo 29, versículo 13. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. O podríamos ir a segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7. Por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Sí? ¿De qué está hablando la palabra? Del verdadero compromiso. ¿Con quién tenemos el verdadero compromiso? Primero con nosotros mismos. Segundo con Dios. Tercero con el prójimo. Y cuarto con el medio ambiente. Hoy que somos tan ambientalistas. Hoy en día hablamos de cuidar el ambiente que hemos destruido. Hoy hablamos de estar pendientes del ambiente cuando botamos basura en la calle. Hoy en día culpamos a todos de las inundaciones y no nos damos cuenta que hemos sido partícipes. Pero es que ¿yo qué tengo que ver? Todo. Para eso están los recicladores, sí, claro. Pero el primer reciclador eres tú. ¡Uy! ¿Me está insultando? No, le estoy diciendo que tiene que empezar por ti, porque todos somos recicladores. La diferencia es que algunos reciclan el mugre, otros reciclan el provecho. Esa es la diferencia. ¿Cuántas veces nosotros reciclamos el pecado? Y yo no sé por qué en mi vida vuelve a suceder las cosas. Sencillo, porque lo reciclas. Una mentira trae otra mentira. La diferencia es que la segunda mentira es más grande que la primera. Pero ya en la tercera mentira el problema es que hasta tú te la crees. Se te vuelve tan cierta la repetición que tú vives en ella.
Y es triste. En lugar de ser disciplinado en llegar temprano, todos los días hay trancón. Es que por donde yo vivo es terrible. Claro, por donde tú vives y todos vivimos es terrible. No, aquí los trancones son parejos. Entonces preferimos la mentira a la disciplina. Pero sigamos mirando lo que nos dice segunda de... ya lo hemos mirado segunda de Pedro. Y me encanta porque es que lo que hicimos fue leerla, pero no la hemos mirado. ¿Es tu fe una virtud? Claro, yo tengo fe. El problema no es la fe, el problema es en quién tienes la fe. Todos creemos en el Señor. Y si estamos en angustia, somos doblemente creyentes. Pero ¿cuántos le creemos al Señor? Yo le creo al Señor que me va a bendecir. ¿Cuándo? Cuando yo me comprometo con Él. ¿Qué parte creemos? La primera, que Él nos va a bendecir. ¿En qué parte patinamos? En el compromiso, en mi responsabilidad. Y no estoy diciendo que somos irresponsables, no, Dios me libre, todos somos muy responsables. El problema es que somos olvidadizos. El domingo somos excelentes con el Señor y entre semana no tenemos tiempo, pero el Señor debe tener tiempo. ¿Y qué decir si nos evaluamos respecto a la asistencia, a la lectura, al estudio de la palabra? Nadie puede crecer en su integridad sin el ministerio de la enseñanza y el entrenamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a crecer espiritualmente si no llenas el espíritu de la palabra? ¿Cómo será que ahora ni cargamos Biblia? Ahora viene la Biblia en el celular para que llegue directo al corazón, porque la cargamos cerquita del corazón para que el corazón la sienta. Se nos olvida que el proceso es que tiene que leerse para que suba a la mente, para que baje el corazón y llene el corazón. No es de sentir, es de llenar. Y eso es diferente. Constantemente debemos exponernos a las enseñanzas de la palabra bendita de Dios. No podemos crecer real y definitivamente en integridad sin el conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? No es tu verdad, es la verdad del Evangelio. ¿Y cuál es la verdad del Evangelio? Que tú y yo debemos andar en Cristo y Cristo debe andar en nosotros. Y no es por la obligación de Cristo o que no quiera andar, es que muchas veces nosotros lo sacamos de nuestro caminar, de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro círculo. Pero ¿por qué no vamos un poquito a Santiago 1, 22, 23 y nos evaluamos? Mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Jamás podrás desarrollar el propósito de Dios. Y escúchame bien, jamás lo podrás desarrollar si no lo haces en constante práctica. Es la práctica la que pone bases a nuestro compromiso y aplica las enseñanzas. Job capítulo 4 versículo 6. ¿No has puesto en temer a Dios tu confianza? ¿No has puesto tu esperanza en la integridad de tus caminos? O podríamos ir al Salmo 101:2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. O Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte su camino sufrirá de quebranto.
¿O por qué no vamos a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15? Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Miren, a veces no nos damos cuenta que la palabra se va repitiendo en diferentes versiones, en diferentes formas. ¿Y por qué crees que Dios te viene repitiendo las cosas? No es por cansarte, es porque necesitas que vivirla. Si hay algo, es que hoy es difícil caminar en integridad. Vivimos en un mundo donde esta se toma muy a la ligera. Una sociedad que está acostumbrada a buscar su éxito a cualquier precio y a cultivar más la imagen que los valores. ¿Sabes cuál es el problema? Que cada uno de nosotros damos por sentado que somos íntegros. ¿Quién se puede parar a decir, oiga, a mí me falta integridad? No. De 1 a 10, 15. Integridad ante todo. Pero es que no es integridad en el templo, porque en el templo todos somos íntegros. Todos ponemos una carita de yo no fui. Llegamos santos ángeles el domingo y santos diablitos de lunes a sábado. Miren, se nos ha olvidado que Dios anhela un pueblo que viva en integridad, que dé testimonio de la persona de Cristo en su vida. Daniel capítulo 6 versículos 4 y 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Si tú tienes que ser Daniel, sé Daniel en estos tiempos. Llegó el tiempo en que tú tienes que ser diferente. Por eso, sinceramente, llegas a tiempo a tus citas, cumples lo que prometes, reconoces la ayuda de otros cuando tienes éxito, dices la verdad cuando estás bajo presión, tratas a tu familia en la casa del mismo modo del trato en la iglesia. ¿Eres de las personas que piensan que eres? ¿Eres disciplinado en tu vida de oración? ¿Qué haces con el prójimo? ¿Lo ayudas a bien vivir o lo ayudas a bien morir? Miren, cada uno de nosotros debemos evaluarnos en nuestro caminar diario. A veces se nos olvida Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. ¿Por qué todo el mundo tiene que cumplir con nosotros y nosotros no cumplimos? ¿Por qué salimos a reclamar cuando nosotros ni siquiera damos testimonio? Muchos se corrompen cuando tienen mucho dinero en sus manos, cuando tienen poder, cuando tienen autoridad. ¿Somos de aquellos? ¿Somos de esos? Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando la palabra habla en espíritu, es tu propio espíritu, no en la carne. Como ser espiritual, no como alma, no solo con sentimientos y emociones. Todos y cada uno debemos ser verdaderos adoradores.
estar de acuerdo y poner en práctica la verdad de Dios. Su palabra es la verdad. Lo que Dios está buscando es que le adoremos con nuestra vida misma, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de nuestra casa, dentro y fuera del trabajo, con los miembros de la familia, con los amigos en todo tiempo. Pues tu adoración no se reserva para un día, para una hora a la semana, cuando hay reunión, cuando hay servicio en la iglesia. Dios está esperando una adoración continua con todo lo que eres y con todo lo que haces. Una adoración continua con nuestra actitud y acciones, siendo parte en un mismo espíritu, en unidad, en un mismo cuerpo, adorando a nuestro Dios. Nuestra mente, cuerpo y espíritu deben unirse en adoración a nuestro Dios en nuestro caminar diario. Para adorar a Dios hay que servir. Adorar es obedecer a Dios. Adorar a Dios en santidad. Tú sí que sea sí, tú no que sea no. Que tu adoración diaria realmente sea para Dios. Deja de adorarte a ti mismo. Empieza a caminar en el Señor. Yo no te estoy juzgando, ni te estoy diciendo que eres íntegro o no eres íntegro. Eso es un problema tuyo con la palabra. Por eso te invito a que te evalúes con respecto a la palabra. Por eso ahí donde estás, habla con el Señor. Mira si realmente en ti hay esa unión entre tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Mira si realmente estás sirviendo en la casa, en el trabajo y donde quiera que vas. Mira si realmente estás obedeciendo la palabra de Dios y estás buscando tu santidad. Mira si realmente te has apartado para Dios. Pero sobre todo, mira en qué ha fallado tu sí o en qué ha fallado tu no. Lo más triste es ver una iglesia caminando en un cortocircuito, sabiendo que tú y yo somos cada uno la iglesia del Señor. ¿Cómo es de triste ver un cristiano que piensa una cosa, dice otra y hace otra? Cuando la palabra del Señor habla de unidad. Tu mente, tu boca y tus pies unidos caminando en el Señor. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, porque una y otra vez nos has hablado de unidad, Señor. Y a veces tomamos unidad en el cuerpo y lo vemos como el cuerpo de tu Hijo. Pero, Señor, la unidad tiene que empezar en nuestro cuerpo, porque realmente somos el templo para que tú y tu Hijo habiten. Pero ¿cómo puedes, Señor, habitar, Padre misericordioso, en un templo que no hay coordinación, Señor? La mente por un lado, el cuerpo por otro y el espíritu por otro. Papito Dios, hoy queremos, Señor Padre misericordioso, venir a ti, Padre amado, porque una y otra vez, Señor, nos hablas de adoración, Señor, de esa adoración continua, Señor, con lo que somos y hacemos, Señor. Pero muchas veces tenemos que reconocer, Señor, que lo que somos, Señor, no somos conforme a tu palabra, y lo que hacemos, Señor, no lo hacemos conforme a tus preceptos. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque esa adoración continua no ha estado en nuestra actitud y en nuestras acciones, Señor.
Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Padre misericordioso, como dice tu palabra, la lengua nos gana, Señor, y arrasa como el fuego. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque muchas veces el pensamiento, Señor, es más ligero y nos gana, Señor, para la santidad. Se nos olvida, Señor, que sin santidad nadie te verá. Y tenemos que reconocer, Señor, que muchas veces en nuestro caminar diario no nos apartamos para ti, Señor, sino nos apartamos de ti. Papito Dios, de Génesis a Apocalipsis, Señor, le das importancia a la enseñanza, Señor. Y muchas veces nos hemos apartado de la enseñanza, del estudio de la palabra. Papito Dios, reconocer que en medio de la adoración, Señor, muchas cosas han tenido prioridades en nuestra agenda diaria. Y muchas veces hemos hablado de no tener prioridad para ti. Padre bueno, queremos ser diferentes, Señor, en nuestro caminar diario. Papito Dios, tu palabra nos dice, Señor, que nos has dado la autoridad, Señor. Esa autoridad en Cristo, Señor, por medio del Espíritu Santo, Padre misericordioso, para ser diferentes y hacer las cosas diferentes. Papito Dios, que seamos partícipes, Señor, activos, Padre misericordioso, por ser hacedores de tu palabra, Señor. Que podamos salir de nuestro confort, Señor, Padre misericordioso, de la comodidad, Señor, para poder vivir tu evangelio. Padre amado, tu palabra habla del apresto del evangelio, pero no hemos querido ponernos los zapatos, Señor, del evangelio. Levantamos la mano como cristianos, pero no nos evaluamos si Cristo está en nosotros, Señor. Papito Dios, sabemos, Señor, que debemos empezar por Cristo para terminar amándote a ti, Señor. Por eso, Padre misericordioso, tenemos que reconocer, Señor, que aún nos falta poner en práctica, Señor, lo que dijo Pablo, de crucificarnos nosotros, crucificar nuestra carne. Padre bueno, carnalmente espirituales en este mundo, cuando tu palabra dice que deberíamos ser espirituales para vencer la carne. Papito Dios, ¿cuántas veces, Señor, en lugar de huir de las tentaciones, Señor, nos deleitamos en ellas, Padre misericordioso, sin importar, Señor, que muchas veces hemos violado tu palabra? Padre bueno, perdónanos, Señor, porque creemos que venimos a ti, simplemente confesamos, Señor, pero no se nos ve el cambio, Señor. Cuando tu palabra dice que el arrepentimiento nos lleva a ser nuevas criaturas, Señor. Papito Dios, perdónanos, Señor, Padre misericordioso, porque aún los vicios, Señor, caminan, Señor, con nosotros. Padre bueno, aún las mañas, Señor, Padre misericordioso, del hombre viejo asoman, Señor, muchas veces. Papito Dios, nos hablas de integridad y responsabilidad, Padre misericordioso, porque a eso nos lleva tu palabra. Padre bueno, que realmente en nosotros, Padre misericordioso, menguemos para que tu Hijo crezca. Que podamos declarar, Señor, una semana donde el yo muere, para que podamos renacer en ti, Padre misericordioso, por medio de tu Hijo. Papito Dios, un compromiso, Señor, de verdaderos adoradores con nuestra vida y nuestras acciones. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado.
en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén.